Mi hijo me dijo que yo debía cocinar si quería comer. Pero antes de esa frase, antes del silencio helado y del desprecio con olor a detergente y soledad, hubo otras palabras, hubo otras manos, las mías. Estas manos viejas que tiemblan al amanecer fueron las que lo alimentaron, lo cuidaron y lo defendieron. Él no lo recuerda, pero yo sí, lo recuerdo todo. Y ahora que estoy empacando mis últimas cosas, no puedo evitar volver a ese primer día. Fue un 12 de septiembre. El hospital todavía olía a desinfectante y a miedo. Yo era jefa de enfermería del San Vicente, uno de los mejores del país. Llevaba años enfrentando nacimientos y muertes, sin imaginar que ese día algo en mí también nacería. El bebé fue abandonado sin nombre, sin ropa, sin una historia que lo esperara. Solo un llanto débil, envuelto en una manta sucia, que alguien dejó en la sala de descanso como si dejara una bolsa de basura. Mi esposo Héctor acababa de regresar de un congreso médico. Estaba cansado, pero cuando vio al niño en mis brazos, supe que el destino acababa de abrir una puerta sin retorno. «Dolores, no puedes traerte todos los niños que nadie quiere», murmuró, pero no me lo impidió. Me conocía, sabía que cuando mi instinto se encendía, no había marcha atrás, y esa noche, con miedo y ternura, lo llevamos a casa, sin saber que sería nuestro único hijo. Nunca pude quedar embarazada. Los médicos me decían que era el útero, o quizás el alma. Héctor no insistió. En cambio, me regaló silencio y estabilidad. Nuestra vida era cómoda, incluso lujosa, gracias a su fábrica de medicamentos. Pero lo que más valorábamos era la calma. Andrés trajo ruido, llanto y luego risas. Llenó la casa de preguntas y de vida. Desde su primer diente supe que lo amaría como si hubiera salido de mí, porque en cierto modo lo hizo. Lo crié con disciplina, pero con ternura. Aprendió a leer en mis piernas, mientras yo repasaba informes de pacientes. Le enseñé a no mentir, a no dañar, a respetar. Fui madre, enfermera, cocinera, chofer, profesora. Fui todo. Y no me quejo. Lo hice con gusto. Porque cuando una mujer desea un hijo con el alma y lo consigue, lo defiende con uñas y memoria, aun cuando él, con el tiempo, olvide hasta su olor de recién nacido. Héctor murió cuando Andrés tenía 21 años, un infarto fulminante en la oficina. Lo encontró su secretario, con una carpeta llena de fórmulas sobre la mesa y un café ya frío al lado. Andrés estaba en la universidad, estudiando medicina. Fue un golpe seco, un abismo. Yo apenas tuve tiempo de llorar. Asumí la dirección de la empresa, enfrenté abogados, proveedores, herederos lejanos. Me convertí en viuda y empresaria en la misma semana. Durante años trabajé sin descanso. No para mí, para él. Para que nunca le faltara nada. Para que pudiera terminar la carrera, comprar su consultorio, abrir su propia clínica. Yo me quedé con el apellido y la fortaleza. Él se quedó con el futuro. Nunca le pedí nada, solo una cosa, que no olvidara de dónde venía. Pero la vida tiene formas extrañas de torcer la memoria de los hombres que se creen hechos a sí mismos. Cuando Andrés se casó con Jimena, me pidió que no hablara tanto del pasado. No hace falta recordar siempre lo difícil, mamá. Lo importante es mirar hacia adelante, me decía. Yo callaba, porque callar se me había vuelto costumbre, pero cada vez que veía sus manos fuertes firmando recetas, yo veía las mismas manos pequeñas que una vez limpié con talco para bebé. Y dolía que no las reconociera más. Después de la boda, vinieron los nietos. Yo los cuidaba mientras Jimena trabajaba. Cocinaba, limpiaba, contaba cuentos. La casa era moderna, pero yo me sentía como una antigüedad. Ellos hablaban de viajes, negocios, inversiones. Yo hablaba de sopa de lentejas y noches de fiebre. Siempre fuera de lugar, siempre de más, como si mi tiempo ya hubiera pasado y nadie se atreviera a decirlo. Pero no fue hasta esa frase que todavía repito en mi mente, que supe que era hora de irme. Si no cocinas, no comes. No fue un grito, fue peor. Fue dicha con frialdad, mientras él miraba su celular.
como quien se deshace de una piedra en el zapato. Yo asentí con la cabeza. No lloré. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. A empacar, porque ese día entendí que ya no era madre. Era una sombra. Y aquí estoy, sentada sobre mi cama, con cajas abiertas y el corazón en alerta. No sé si esto es el fin o el principio, pero sé que tengo algo por decir. Una historia que nadie conoce. Un secreto que guardé toda la vida, por amor, y que mañana será revelado, porque antes de irme, él necesita saber. Aunque no quiera, aunque no esté preparado, aunque me odie por ello. A veces me pregunto cuándo cambió. ¿En qué momento aquel niño que me abrazaba con los ojos cerrados se convirtió en este hombre que apenas me mira? No fue de un día para otro, fue en silencio, como el agua que gotea sobre una piedra hasta desgastarla. Andrés no es cruel con gritos ni con golpes. Su violencia es educada, vestida de indiferencia, envuelta en frases que parecen razonables, pero que hieren más que una bofetada. Hoy Andrés tiene 42 años. Es cirujano plástico de renombre en la capital, dueño de una clínica que lleva su apellido. Sanabria Estética Integral, dice el cartel en letras doradas. Tiene manos firmes, voz segura y una sonrisa que solo muestra en público. En casa es otro. La bata blanca se queda en el perchero y lo que entra por la puerta es un hombre ausente, impaciente, que se encierra en su oficina o en su teléfono como si el mundo real lo molestara. Su esposa, Jimena, es abogada, fría, elegante, con respuestas calculadas y un tono que jamás sube, pero siempre incomoda. Se conocieron en un congreso médico legal y, según él, fue amor a primera vista. Nunca me pareció amor, fue alianza. Parecen un trato más que una pareja. Ella lo empuja hacia más, hacia cifras, renombre, eventos. Él se deja llevar. Yo solo observo, desde la sombra que me asignaron en su casa moderna. Cuando me mudé con ellos, Andrés dijo que era lo mejor. Así no estás sola, mamá. Y los niños te adoran. Sonaba bien, pero los detalles se revelaron rápido. No fue una invitación, fue una asignación. Yo limpiaba, cocinaba, cuidaba a los nietos, organizaba armarios, sin sueldo, sin descanso, con la etiqueta de ayuda, pero la rutina de una trabajadora doméstica sin contrato. Andrés no lo veía, o no quería verlo. Cuando le insinué que me dolían las rodillas, me respondió: «Haz lo que puedas, mamá. Nadie te exige nada». Pero sí me exigían, con silencios, con miradas, con ausencias. Jimena pasaba a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. ¿Quedó planchada la camisa azul? ¿Alcanzó a buscar a Lucía en la escuela? Y yo decía que sí, siempre sí, porque él ya no vivía en mí. Andrés siempre fue meticuloso. Desde niño le gustaba controlar. Ordenaba sus juguetes por colores, medía la cantidad de cereal que servía en el plato. Nunca toleró la improvisación. Y con los años, esa necesidad de control se convirtió en rigidez. Planeaba nuestras cenas, nuestras vacaciones, mis horarios. Hasta mis silencios parecían programados. Yo vivía al ritmo que él marcaba, sin que se diera cuenta. Cuando hablábamos, nuestras conversaciones eran eficaces, como un informe médico. ¿Todo bien con los niños? ¿Te sientes bien de salud? ¿Pagaste el seguro del auto? Ninguna pregunta sobre mí, sobre lo que siento, sobre lo que pienso. Andrés cree que amar es proveer, que ser hijo es dar techo. Yo no necesito techo, necesito alma, pero eso no se vende, y él nunca la ofreció. A veces me siento culpable por lo que crié, por no haberlo enseñado a amar más allá del deber, pero luego recuerdo que lo amé con el cuerpo, con la mente, con el tiempo, con la piel y los huesos, que no me quedó nada por dar. Y entiendo que hay almas que vienen rotas de fábrica, que no importa cuánto les des, siempre querrán más y siempre devolverán menos. Andrés no es un monstruo, es un hombre exitoso, educado, admirado, pero el brillo de su currículum no alcanza a iluminar la oscuridad emocional que arrastra. Él cree que soy parte de su historia como un pie de página, una nota al margen, y eso duele. Duele más que cualquier enfermedad que haya tenido, porque no hay medicina para el abandono emocional. Sus palabras son quirúrgicas, precisas,
limpias, sin rastro de sangre, pero con heridas profundas. No insulta, pero hiere. No grita, pero congela. Cuando dice «mamá», lo hace con una neutralidad que me estruja, como quien habla de una maestra vieja, como si no recordara mis noches sin dormir, mis dedos llenos de tiza, mis lágrimas escondidas para que él no las viera. Jimena no ayuda. Ella refuerza el muro entre nosotros. Me observa con una sonrisa diplomática, pero sus ojos dicen otra cosa. Le incomoda mi presencia, no por lo que hago, sino por lo que represento. Una época, una verdad, una historia que no compartió. Ella quiere una familia de apariencias, sin raíces profundas. Y yo soy raíz, soy tierra, y les molesta ensuciarse las manos conmigo. Pero lo que ellos no saben es que no soy una raíz seca. Aún tengo vida, aún tengo voz, y estoy a punto de usarla, porque pronto, muy pronto, Andrés va a descubrir algo que jamás imaginó. Y cuando lo haga, su mundo perfectamente ordenado va a temblar. Yo no busco venganza, busco verdad. Y la verdad no siempre se dice con palabras suaves. Todo comenzó con una caída en el baño. Nada grave, pero lo suficiente para que el médico sugiriera que no viviera sola. Me encontraron en el suelo, con la cadera adolorida y los ojos cerrados. Me llevaron al hospital y en pocas horas Andrés ya tenía un plan. «Mamá, no podés seguir sola en esa casa. Venite con nosotros, es lo mejor». Su voz sonaba protectora, pero su mirada parecía querer sacarse una responsabilidad de encima. Acepté sin discutir, no por necesidad, sino por costumbre. Siempre fui de no molestar, de aceptar en silencio. Guardé algunas cosas, cerré con llave la casa que aún olía a Héctor y subí al auto de Andrés como quien vuelve a un sitio que no le pertenece. Al llegar, Jimena abrió la puerta con una sonrisa medida. «Te acomodamos en la habitación de invitados, Dolores. Te vas a sentir cómoda». Su tono era suave, pero distante. La habitación era pequeña, decorada con flores artificiales y cuadros con frases vacías. No era un hogar, era un espacio útil. Lo que más me dolió no fue el tamaño, sino la ausencia. No había ni una foto mía, ni un gesto de bienvenida real. Aquella casa era moderna, elegante y fría, demasiado fría. Yo era una pieza extra, colocada con cuidado, pero sin pertenencia, como una silla vieja que aún sirve, pero ya no combina. Los primeros días intenté ser invisible. Me levantaba temprano, hacía mi cama, preparaba el desayuno. Jimena agradecía con un «gracias» automático. Andrés comía mirando el celular. Los niños me abrazaban por costumbre, pero volvían rápido a sus pantallas. Yo, que soñaba con charlas y tardes de juegos, me vi rodeada de agendas, tecnología y un silencio que me empujaba al rincón. De a poco, las tareas aparecieron sin que nadie las pidiera. Un plato por lavar, una camisa por planchar, una cena improvisada. Y sin darme cuenta, ya era rutina. Cocinar, limpiar, buscar a los chicos, ordenar compras. Nadie me lo exigía, pero todos lo esperaban. Andrés decía, «A mamá le gusta cuidar», y yo asentía, porque decir que no ya no me salía, porque en esa casa él no tenía precio. Jimena mantenía la distancia, siempre correcta pero nunca cercana. Sus elogios eran tibios y sus críticas elegantes. «El arroz estuvo rico, Dolores, pero creo que faltó comprar jugo para los chicos». Siempre había un pero, siempre algo que mejorar. Esa casa tenía reglas invisibles, y yo me volví parte del engranaje. Una pieza útil, una sombra eficiente que nadie veía, pero todos necesitaban. Andrés no lo veía, o no quería verlo. Cuando le dije que me dolían las rodillas, respondió con una sonrisa apurada. «Mamá, no exageres. Vos siempre podés con todo». Ese era el problema. Siempre pude con todo. Siempre fui fuerte. Tanto que se olvidaron que también puedo quebrarme, que también merezco descanso. Ser fuerte se convirtió en mi condena, porque nadie cuida a la que siempre cuida. Las humillaciones no eran gritos, eran gestos, miradas, comentarios al pasar. «Otra vez te olvidaste la llave de la escuela.
Dejaste la cocina mojada. Así no se doblan las toallas. Pequeñas punzadas, constantes, que se vuelven heridas, pero heridas que no sangran por fuera, porque aprendí a llorar por dentro, porque si mostraba dolor, me acusaban de sensible, y si callaba, me tragaba el veneno sola. Lloraba en la ducha, sentada en el borde de la bañera, con las manos en la cara, sin ruido, sin sollozos, porque aprendí que el drama incomoda, que si mostras tristeza, te acusan de ingratitud. Así que seguí, servía café, barría la entrada, ayudaba con las tareas, mientras por dentro me apagaba. Nadie lo notaba, porque nadie quiere ver lo que lo obliga a actuar. Los chicos me decían, abuelita Dolores, pero sin calor, como quien nombra a una niñera con respeto. No había tiempo para vínculo, ni espacio para ternura. Andrés y Jimena estaban demasiado ocupados para conectar. Yo era el apoyo logístico, la figura borrosa que mantenía la rutina funcionando. Y cuanto más hacía, menos existía. Era invisible y funcional. Empecé a tener insomnio. Me acostaba y pensaba, ¿para esto viví tanto? ¿Para esto amé tanto? ¿Era este el destino de una madre que lo dio todo? Me sentía sobrante, como una foto vieja que nadie tira, pero tampoco enmarca. Vivía en el sótano emocional de esa casa, y aunque nadie me lo decía, sabía que estorbaba, que mi tiempo ya no tenía valor. Todo cambió el día que lo escuché decirlo. Si no cocinas, no comes. Lo dijo sin mirarme, como quien deja caer una piedra. Jimena ni levantó la cabeza. Yo me quedé quieta, con la cuchara en la mano, y entendí que algo dentro de mí acababa de romperse. Pero otra parte, una que creía muerta, acababa de despertar. Aquella mañana me levanté con el cuerpo cansado. No era solo físico, era un cansancio del alma, como si cada célula de mi cuerpo pidiera silencio. Me dolían las piernas, los brazos, el pecho. Preparé el desayuno igual, serví la mesa. Me senté al final, como siempre, y cuando Andrés me pidió café, murmuré algo que nunca decía. Estoy un poco cansada hoy. ¿Te lo podés servir vos? No fue queja, fue un susurro de alguien al límite. Él levantó la vista, me miró como si no entendiera. Luego rió, como quien escucha un chiste malo. Y ahí fue cuando lo dijo, sin rabia, sin elevar la voz, solo lo soltó. Si no cocinas, no comes. Palabras cortas, frías, cortantes. Jimena ni siquiera parpadeó. Yo sentí como si el aire del comedor se volviera hielo. No dije nada, solo lo miré. No por fuera, por dentro. Lo miré como quien por fin ve lo que siempre estuvo ahí. No lloré. Me dolía más otra cosa. Darme cuenta de que él no lo decía con maldad, sino con normalidad. Para él, yo no era madre. Era parte de la rutina, un engranaje, una asistente vitalicia sin salario ni voz. Me levanté sin terminar mi desayuno. Fui a mi habitación, cerré la puerta con cuidado y por primera vez en años no lloré. Me senté en la cama y pensé, ya está, basta. Abrí el placard y empecé a sacar la ropa que aún me representaba. Un par de vestidos, mis zapatos viejos, los pañuelos que Héctor me había regalado. Todo lo que podía llevar en una sola maleta. No porque me fuera esa noche, sino porque algo en mí ya se había ido. Lo que quedaba era solo una sombra que ya no quería arrastrarse por la casa que construí con tanto sacrificio. Busqué en mi bolso la llave del antiguo baúl que traje conmigo. Estaba escondido al fondo del armario, cubierto por mantas viejas. Ahí estaban los documentos más importantes de mi vida. La escritura de la casa antigua, la carta de despedida de Héctor, la foto de Andrés con su primer delantal blanco y, entre ellos, los papeles de adopción, con su nombre, con mi firma, con una verdad que él desconocía. Lo miré. Ese papel, amarillento por el tiempo, pesaba más que cualquier herencia. Lo guardé con cuidado y cerré el baúl. Aún no era momento de decirlo. No así. No mientras el resentimiento estuviera fresco. Pero sabía que pronto lo haría, porque él necesitaba saber. No como castigo, sino como espejo, para que se viera por fin de cuerpo entero, para que entendiera a quién realmente le debía la vida. Esa noche no cené. Andrés y Jimena tampoco notaron.
comieron delante del televisor, hablando de la nueva campaña de la clínica. Yo los observaba desde el pasillo, como quien mira un documental sobre desconocidos. Me dolía aceptar que había vivido décadas junto a alguien que nunca me vio, que creció frente a mí, pero en una dirección opuesta al amor. Me acosté temprano, pero no dormí. Mi mente viajaba a otro tiempo, a cuando él me pedía que le cantara para dormir, a cuando lloró porque le saqué la ruedita de entrenamiento de su bicicleta, a cuando me abrazó fuerte el día que falleció Héctor y dijo: «Ahora solo quedamos vos y yo, mamá». ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este adulto que habla con frases que cortan la piel? Pero mientras recordaba, también entendía. A veces el amor no alcanza. A veces damos todo lo que somos y aún así el otro no lo ve, porque no sabe recibir, porque no aprendió a valorar, porque confunde costumbre con cariño. Y aunque duela aceptarlo, ser madre no te garantiza ser amada. Es una apuesta, una entrega sin garantías, y yo había perdido esa apuesta. A la mañana siguiente salí temprano y fui a caminar, sin rumbo. Me senté en una plaza y vi niños jugando. Corrían, reían, se caían y volvían a levantarse. Uno de ellos me miró, sonrió y me dijo: «¿Querés jugar a la pelota, abuelita?». Y en ese instante supe que aún había lugares donde mi presencia era bienvenida, donde una palabra amable podía sanar años de silencios. Volví a casa con una decisión tomada. No lo anuncié, no dejé pistas, solo empecé a mover las piezas del tablero, como una jugadora silenciosa que prepara su jugada final. Y en mi mente repetía su frase una y otra vez: «Si no cocinas, no comes». Lo que él no sabía es que yo estaba por cocinar algo más grande, algo que él nunca iba a poder digerir. Y cuando todo estuviera listo, entonces sí, iba a servirle el último plato. No con odio, sino con verdad. El pueblo se llamaba El Sauzalito, un nombre que parecía inventado por un niño o sacado de una canción antigua. Llegué allí por accidente, o tal vez por destino. Un día tomé un colectivo que salía del centro y me bajé donde sentí que el aire olía diferente. Calles de tierra, casas bajas, gallinas cruzando sin prisa y niños descalzos corriendo detrás de una pelota desinflada. El ruido de la ciudad se había quedado muy, muy atrás. Caminé por una calle estrecha, bordeada de árboles que daban sombra sin pedir nada a cambio. Me senté en una piedra frente a una casa blanca con techo de zinc y flores en latas recicladas. Una mujer mayor barriendo la vereda me miró y sonrió sin decir nada. Nadie me preguntó quién era ni qué hacía allí. Nadie me juzgó por mis ropas o por mi cara cansada. Por primera vez en años, me sentí parte del paisaje y no un estorbo. Al día siguiente volví, esta vez con más intención. Visité el lugar como quien visita un recuerdo que aún no vivió. Me crucé con un hombre que vendía huevos de campo, con un niño que llevaba a su hermanita en bicicleta y con un perro viejo que parecía haberme estado esperando. Había algo en ese pueblo que no buscaba nada de mí y, sin embargo, me daba paz. Y eso valía más que cualquier techo de mármol. Pregunté por propiedades. Nadie tenía inmobiliarias. Todo se hacía de boca en boca. Me llevaron a ver una casa chiquita, de paredes agrietadas, con una galería donde el sol se colaba entre los barrotes de madera. El baño era antiguo, la cocina mínima, pero tenía una vista al monte y un silencio que abrazaba. «Es humilde pero firme», dijo la mujer que me la mostró. Y yo supe que esa casa iba a ser mía. Pagué en efectivo. Usé una cuenta que Andrés no conocía. La escritura se hizo con testigos, sin abogados ni papeles oficiales de más. Nadie me pidió garantías. Nadie me preguntó mi apellido. Solo me dieron las llaves y un apretón de manos. Las guardé en mi cartera como si fueran oro, porque en realidad lo eran. No por el valor de la casa, sino por lo que representaban. La primera decisión libre que tomaba en décadas. Esa noche dormí sabiendo que ya tenía a dónde ir, que el silencio de su casa ya no era una prisión, sino una estación de paso, que cada vez que lavara un plato, estaría contando los días, que cada humillación no sería una condena,
sino un impulso. Una más, y me voy, pensaba. Y eso me daba fuerza, porque tener a dónde huir es el primer paso para no rendirse. Volví al pueblo una vez por semana, en secreto. Llevaba bolsas con cosas pequeñas, una manta, mis libros, una radio vieja. Decoraba de a poco, con detalles míos. Puse una taza con el nombre, Dolores, pintado a mano. Colgué una foto de Héctor en la cocina. Planté un jazmín en la entrada. Me hice presente en ese espacio que todavía olía a tierra seca. Lo transformé sin ruido, como se transforman las mujeres que ya no tienen miedo. Un día, mientras regaba las plantas, una niña se acercó y me dijo: ¿Usted va a vivir aquí? Le dije que sí. Me sonrió y dijo: «¡Qué suerte, porque aquí casi no hay abuelitas!». Sentí un nudo en la garganta. Ese abuelita sonaba distinto. No era un título obligado. Era un puente, un lugar posible en la vida de alguien. Y eso me hizo pensar que quizás aún tenía algo por dar. Pero esta vez, sin que me lo exijan, comencé a conocer a los vecinos. Todos sabían hacer algo. Uno arreglaba bicicletas, otra tejía, otro cuidaba gallinas. Todos daban, todos pedían, todos compartían. Nadie era mejor que nadie. Nadie se creía más importante. Era un mundo paralelo al que había dejado atrás. Un mundo donde mi nombre no venía con apellido. Donde no era la madre del doctor Andrés Sanabria. Era solo Dolores. Y eso me bastaba. Pensé en Andrés, en su casa silenciosa, en su esposa perfecta, en sus frases quirúrgicas. Me pregunté si alguna vez sabría de esta casa, si algún día vendría a buscarme. Y luego me respondí que no importaba, porque esta vez lo que construía no era para él, era para mí. Por primera vez, no era madre, era mujer, y mujer con tierra bajo los pies. Las llaves seguían en mi bolso, junto a los papeles de la propiedad. Cada vez que las tocaba, sentía un cosquilleo, como si me recordaran que aún estaba viva, que aún podía elegir, que aún podía abrir puertas. Esa casa, con sus paredes manchadas y su techo de chapa, no era solo una vivienda, era un refugio, un altar, mi nuevo comienzo. Y en ese comienzo ya no había espacio para quien no supo valorarme. Pronto, muy pronto, me iría, pero antes aún me quedaba una última verdad por revelar, y esa verdad cambiaría todo. La maleta ya estaba casi lista, solo faltaban algunas prendas y recuerdos. El resto lo dejaría atrás. Esa casa no merecía mis libros, ni mis cartas, ni mis fotos. Solo llevaría lo esencial. O eso pensaba, hasta que abrí el armario inferior y vi, en el fondo, aquel cofre gris, polvoriento, olvidado, intacto. Lo había guardado ahí hacía años, como quien encierra un suspiro muy largo que ya no quiere recordar. Pero el día había llegado. Me senté en la cama con el cofre sobre las piernas. Tenía la cerradura oxidada, pero aún conservaba la llave. La llevaba colgada en una cadena vieja, junto al relicario de Héctor. La metí con cuidado y giré. El sonido del clic me estremeció. Era el sonido del pasado abriéndose paso sin permiso. Dentro había sobres amarillentos, papeles con bordes curvados e un pequeño caderno de capa preta, onde escribí memorias que nunca tuve coraje de releer. El primero que saqué fue la partida de nacimiento de Andrés, sin madre registrada, solo un número, y la palabra abandonado, escrita a mano. Esa palabra siempre me dolió. Nunca se la mostré, nunca supe cómo hacerlo. Desde el día que lo traje del hospital, lo llamé hijo con todo lo que tenía. No con el cuerpo, pero sí con el alma. No con la sangre, pero sí con las manos. Y eso, para mí, valía más que cualquier apellido. Debajo estaban los documentos de adopción, firmados por mí y por Héctor, legalizados, con sello del juzgado, y una nota de puño y letra del juez. Para la señora Dolores Sanabria, con todo el respeto por su acto de amor. Yo era jefa de enfermería cuando llegó aquel bebé a urgencias, envuelto en una manta vieja, con apenas días de vida, sin nombre, sin historia, solo llanto. Y sin saber cómo, supe que era mío. Me vi obligada a tomar una decisión, adoptarlo o dejar que lo enviaran a un orfanato saturado, donde sería un número más. Llamé a Héctor esa noche y le dije:
Lo traje a casa. No me preguntes por qué. Solo sentí que tenía que hacerlo. Él no discutió. Se sentó a mi lado, lo sostuvo por primera vez y dijo: «Entonces es nuestro». Y fue así, simple, íntimo, irrevocable, pero siempre en secreto. Lo hicimos por miedo. Miedo a lo que diría la familia, a cómo afectaría el futuro de Andrés, a que nunca nos viera como sus verdaderos padres. Y cuando quisimos hablar, ya era tarde. Tenía 3 años, luego 5, luego 10. Siempre parecía no ser el momento. Siempre decíamos, más adelante, hasta que se volvió una verdad empolvada en el fondo de un cofre, como ahora. Al fondo del cajón había una carta. Reconocí la letra antes de abrirla. Era de Héctor. La escribió pocos días antes de morir, fechada con temblor. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque no me animé, porque no supe cómo. Andrés merece saber la verdad, pero también merece saber que lo amé más que a nada, y que nunca fue una carga. Fue mi hijo en todo, menos en los papeles. Perdón por el silencio, Dolores. Te dejo esta decisión». Leí esa carta varias veces. La sostuve contra el pecho. Cerré los ojos y volví a sentir el perfume de Héctor en el papel. Lloré en silencio. No por la culpa, sino por la tristeza de no haber sido valientes antes, de haber dejado que el tiempo y el miedo nos convirtieran en cómplices de una mentira piadosa. ¿Fue amor? Sí, pero también fue omisión. Y ahora era mi turno de decidir. Guardé los documentos en una carpeta. Cerré el cofre. Limpié el polvo con un pañuelo. Y me quedé sentada, mirando la puerta cerrada. Sabía que esa verdad podía romper lo poco que quedaba entre nosotros, pero también sabía que no podía irme sin decirla. No por justicia, no por venganza, sino por mí, porque después de toda una vida callando, quería terminar este capítulo con voz. Volví a mirar la partida de nacimiento. Andrés nunca supo que fue abandonado. Nunca preguntó. Creció envuelto en amor, sí, pero también en silencio. Y ahora que me trata como si no valiera nada, me pregunto si tal vez lo presintió. Si su frialdad viene de una grieta antigua que jamás se cerró. O si simplemente no quiso ver más allá de su reflejo. Guardé la carpeta en el fondo de mi bolso, al lado de las llaves de mi nueva casa, como 2 símbolos de lo que estaba por hacer. Una me daría libertad, la otra verdad, y ambas me devolverían a mí misma. No sabía aún cuándo hablaría, ni cómo, pero ya no había vuelta atrás. Ese cofre gris había dejado de ser solo un objeto. Ahora era una cuenta pendiente con mi historia. Y esa cuenta estaba a punto de saldarse. El día había llegado. La maleta estaba cerrada, los papeles guardados, las llaves de la casa nueva en mi bolsillo. Todo lo visible estaba en orden, pero lo más importante seguía adentro. Era la verdad que me acompañaba desde hace más de 40 años. Una verdad que me quemaba en el pecho como brasas silenciosas. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, supe que era el momento. Si no lo decía ahora, no lo diría nunca. Toc, toc. Golpeé la puerta del despacho de Andrés. Estaba con sus anteojos de lectura, revisando unos informes médicos. «¿Qué pasa, mamá?», dijo sin levantar la vista. Tragué saliva. Me senté frente a él, y esta vez no bajé los ojos. «Necesito hablar con vos, y necesito que escuches sin interrumpirme». Él frunció el ceño. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. Su expresión pasó de impaciencia a sospecha. Le hablé despacio, como quien camina sobre vidrio roto. Le conté del hospital, del día en que lo encontré envuelto en una manta sucia, de cómo no pude dejarlo ahí, de cómo lo llevé a casa sin pedir permiso a nadie. Le hablé de Héctor, de la adopción, de los documentos, de la carta. Cada palabra era una piedra que dejaba caer entre nosotros, y cada pausa, una herida abierta. Al principio no reaccionó. Me miraba fijo, como si no entendiera el idioma, como si su mente aún no procesara lo que oía. Pero cuando saqué los papeles del bolso y los puse sobre la mesa, algo en él se rompió. Su cara se tensó, su cuerpo se echó hacia atrás. «¿Esto qué es?», murmuró. «¿Una broma? ¿Una especie de castigo por lo que te dije el otro día?». Su voz era baja, pero peligrosa, como un animal herido.
No, Andrés. Es la verdad. Y nunca fue por castigo. Fue por miedo. Miedo a perderte. A que dejaras de verme como tu madre. Él se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. «¡Y no lo soy!», gritó. «Nunca lo fuiste. Me mentiste toda la vida. Me criaste en una mentira». Yo sentí que mi cuerpo temblaba, pero me mantuve firme, porque sabía que lo peor recién empezaba. Nunca me diste la oportunidad de elegir. Me construiste sobre una mentira, Dolores. Usó mi nombre como un golpe. Ya no era mamá. Ya no era nada. Sentí el nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. ¿Y qué hubieras hecho si lo sabías? ¿Te hubieras ido? ¿Me hubieras querido menos? Él se pasó las manos por la cabeza, furioso. No lo sé, pero al menos no me hubieras hecho vivir con esta farsa. Jimena apareció en la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó. «Mi mamá no es mi mamá, eso pasa», gritó Andrés. Ella me miró sin sorpresa, como si ya lo hubiera sospechado, como si esa grieta no la afectara en lo más mínimo. «Andrés, baja la voz. Los chicos duermen». Él se alejó de un paso, respirando con violencia. Yo seguía sentada, inmóvil, porque sabía que el golpe ya estaba dado. Lo que viniera después no dependía de mí. «Todo lo que tenés, te lo di yo», dije sin levantar la voz. «Todo. Y lo hice con amor, no con culpa, ni con obligación. Vos sos mi hijo. Aunque no lleves mi sangre, llevas mi historia». Él me miró con una mezcla de odio, confusión y dolor. «Te agradezco todo, Dolores, pero no sos mi madre. Solo fuiste la mujer que me crió». Esa frase me destruyó más que cualquier grito. No dije nada más. Me levanté, tomé la carpeta con los documentos y volví a mi habitación. Cerré la puerta con calma. Me senté en la cama y dejé que las lágrimas cayeran. No como castigo, sino como limpieza. Porque había dicho la verdad. Porque había sido valiente. Porque después de tantos años, por fin era libre. Y aunque la libertad doliera, ya no la cambiaría por ninguna mentira cómoda. Esa noche no dormí. Escuché pasos, puertas, susurros, pero nadie vino a mi puerta. Nadie golpeó. Nadie me abrazó. Al amanecer tomé una ducha. Me vestí con mi mejor blusa blanca y miré la casa por última vez. Cada rincón me decía algo. Cada mueble guardaba una versión rota de mí. Y aún así, no sentí nostalgia. Sentí alivio. Antes de salir dejé una nota sobre la mesa. No era una despedida. Era una frase que necesitaba escribir. No es la sangre lo que hace a una madre. Es la memoria. Y vos vas a vivir con la tuya. Esa mañana no hubo despedida. No hubo abrazos. No hubo hijos corriendo detrás de mí. Solo el sonido de mis pasos sobre el mármol frío y el leve crujido de la puerta al cerrarse. Andrés no bajó. Jimena tampoco. El aire olía a café recién hecho, pero el aroma no alcanzaba para disfrazar la frialdad que flotaba en el ambiente. Caminé por el pasillo como una extraña en la casa donde alguna vez fui indispensable. Antes de cruzar la puerta, escuché su voz desde arriba. No gritaba, solo hablaba fuerte para asegurarse de que lo oyera. «Gracias por todo, pero tú no eres mi madre». Las palabras no venían con rabia, venían con algo peor. Indiferencia, como quien se libera de un compromiso viejo, de un favor incómodo. Fue su manera de cerrar o cortar el vínculo, sin lágrima, sin abrazo, sin alma. No respondí, porque no había nada más que decir. Ya lo había dado todo. Y él, con una sola frase, había firmado el final. Sentí que algo dentro de mí se partía, no un hueso, algo más profundo, como una hebra invisible que me había sostenido todos estos años y que finalmente se quebraba. No lloré, porque ya no me quedaban lágrimas para él, solo silencio. Jimena apareció en la escalera, con una taza de té en la mano. Me miró sin bajar los ojos. No dijo nada, ni una palabra de consuelo, ni una de respeto, solo un gesto leve con la cabeza, como quien despide a una empleada que ha cumplido su último turno. Nunca fui bienvenida allí, solo útil. Y ahora, ni eso. Cerré la puerta con calma. Bajé los 3 escalones de la entrada y respiré hondo. El aire estaba limpio, más limpio que en mucho tiempo. Me pregunté si la libertad siempre dolía así al comienzo.
Si todas las mujeres que se rompen por dentro sienten este hueco en el pecho antes de volver a respirar. Caminé hasta la esquina sin mirar atrás, porque sabía que, aunque lo hiciera, no vería a nadie en la ventana. El taxi me esperaba. Subí con mi maleta al lado. El chofer, un hombre joven y amable, me preguntó: «¿A dónde vamos?». Respondí con firmeza: «Al terminal. Tengo un viaje pendiente desde hace muchos años». Él sonrió sin entender del todo. No importaba. Yo sí entendía. Yo sabía que este viaje no era solo de ciudad. Era de vida, de piel, de historia. Mientras el coche avanzaba, repasé cada palabra que Andrés me había dicho y me repetí que, aunque me negara como madre, no podía borrar todo lo que vivió conmigo. Los cumpleaños, las noches de fiebre, las canciones al dormir. Yo no era su madre en sangre, pero era la que estuvo cuando nadie más estaba. Y eso quedaría en su memoria, aunque él no quisiera. Recordé la primera vez que lo abracé. Tenía los ojos cerrados y las manos apretadas en puñito. Era frágil, pequeño. Nadie lo reclamó. Nadie preguntó por él. Yo fui la única que lo eligió sin condiciones. Fui su refugio, su alimento, su nombre. Y ahora él me había devuelto el alma vacía. Pero yo sabía algo que él no sabía. El amor no desaparece por un rechazo. Se transforma. Y el mío estaba por renacer. Pensé en la casa nueva, en el jazmín de la entrada, en la taza con mi nombre, en la niña del pueblo que me llamó abuelita sin saber quién era, en el banco de madera bajo la sombra del árbol. Todo eso me esperaba, todo eso me pertenecía, porque allí nadie me preguntaría de dónde venía, solo me ofrecerían un lugar donde sentarme y una historia que escribir. Llegamos al terminal. Me bajé con mi maleta en la mano y el corazón en los labios. Era frágil, sí, pero también valiente, porque a veces el mayor acto de amor propio es irse sin escándalo, sin portazos, sin gritos, solo con dignidad. Y eso fue lo que hice. Me subí al ómnibus sin mirar atrás, sin dejar cartas, sin pedir nada. Ya no era madre, era Dolores, y eso por fin era suficiente. Mientras el ómnibus arrancaba, vi por la ventana cómo la ciudad se hacía pequeña, cómo los edificios se alejaban como sombras sin nombre, y sentí que algo dentro de mí también se alejaba. El dolor, el miedo, el deber, todo eso se quedaba atrás. Yo me llevaba solo una cosa, mi verdad y una nueva oportunidad, porque a veces hay que perderlo todo para empezar a vivir. La sala del escribano olía a madera vieja y tinta fresca. Una ventana alta dejaba entrar la luz del mediodía, dorando los bordes del escritorio. Me senté frente a él con el bolso en las rodillas, la carpeta de documentos en la mano y el corazón en paz. «¿Estás segura de esto, señora Sanabria?», preguntó con respeto, pero con esa incredulidad disimulada que solo los hombres mayores tienen cuando una mujer mayor toma una gran decisión. Asentí. No necesitaba explicaciones. No necesitaba justificarme. Él hojeó el Viejo Testamento, ese donde Andrés era el único beneficiario de todo. La mansión, la empresa, as ações, as contas internacionais. Tudo. Héctor havia deixado tudo em nome do filho, e eu por anos mantive assim. Mesmo após a morte dele, mesmo após o desprezo, porque ainda acreditava. Mas agora eu havia despertado. Quero que se redacte uno nuevo, dije. Quiero que todos los bienes pasen al hogar San José, el asilo donde mi tía pasó sus últimos días. Quiero que usen ese dinero para camas, medicinas, comida digna y tardes con música. No quiero placas con mi nombre, solo resultados, solo humanidad. El escribano me miró en silencio. No anotó de inmediato, como si buscara una grieta en mi convicción. No la encontró. Firmé hoja por hoja con pulso firme. Nombre completo, letra clara, sin temblar. Cada firma era un acto de libertad, como si con cada trazo cortara una cadena invisible. No pensaba en Andrés, no pensaba en su reacción. Pensaba en mí, en los rostros de los ancianos que había visto en mi última visita al hogar, en esas manos arrugadas que todavía buscaban calor. Ahí, por fin, mi amor encontraría casa. El abogado selló los papeles. Me extendió una copia y la carpeta definitiva.
¿Desea notificar al beneficiario anterior?, preguntó. No, respondí. Él ya fue notificado con sus actos. No necesitaba más palabras. Andrés había firmado su propia renuncia el día que me negó como madre. Esa fue su declaración. La mía fue silenciosa, pero irreversible. Al salir del estudio, el sol me pareció más tibio. Caminé por la vereda como si el suelo ya no pesara. El bolso se sentía más liviano, la espalda más recta. Me senté en una plaza cercana y observé a una mujer con su nieta. Jugaban con hojas caídas como si fueran tesoros, y pensé que había algo profundamente justo en lo que acababa de hacer. No un castigo, una redención. No odiaba a Andrés, pero ya no lo amaba de la misma manera. Mi amor había sido generoso, profundo, desmedido. Él eligió despreciarlo, y yo elegí no insistir. A veces, amar también es saber irse y cerrar la puerta por dentro. Lo mío no era venganza, era reparación, una forma de honrar a la mujer que durante años se olvidó de sí misma para sostener a todos los demás. Volví al pueblo esa tarde. Caminé hasta mi nueva casa. Me recibieron 2 chicos que jugaban en la calle. «Hola, abuelita Dolores», me reí. Les acaricié la cabeza. Me ofrecieron una flor marchita y la acepté como si fuera un ramo de bodas. En ese instante comprendí que la vida no termina con un testamento. Empieza cuando decidís a quién querés dejarle tu tiempo, tu risa, tu cuidado. Eso también es herencia. Entré, guardé los papeles en una caja de madera junto a la radio vieja. Coloqué una marca en el calendario. No para recordar el día de la firma, sino para celebrar el día que me volví a elegir. Puse agua para té, abrí la ventana y dejé que el aire entrara. No era lujo, era paz. No era poder, era dignidad. Y eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Me senté a escribir una carta. No para Andrés, sino para mí. Una carta que comenzaba con las palabras «Hoy me heredé a mí misma». Una carta que hablaba de dolor, pero también de libertad. Que hablaba de maternidad, pero también de identidad. Porque ser madre no puede ser una condena perpetua. Y porque toda mujer merece, al menos una vez en la vida, dejar de ser para otros y ser solo para sí. Cuando terminé guardé la carta con cuidado. Cerré los ojos y suspiré largo. A veces la justicia no llega con abogados ni con juicios. Llega con una firma, con una decisión callada, con un sí hacia una misma. Y ese día yo había dicho sí, con tinta, con alma y con toda la fuerza de una vida vivida entre sombras. Llegué al pueblo con una maleta en la mano y una esperanza recién nacida en el pecho. No llevaba joyas, ni títulos, ni promesas, solo mis años vividos, mis silencios guardados y una historia que nadie conocía. La casita blanca con techo de zinc me esperaba como si hubiera estado vacía solo para mí. Al abrir la puerta, el olor a madera vieja y a tierra mojada me recibió como un abrazo. Y yo respiré profundo. Por fin, estaba en casa. Los primeros días fueron silenciosos. Me dedicaba a barrer, ordenar, plantar cosas en el pequeño jardín. No tenía apuro. Era la primera vez en años que no vivía con prisa. Cada taza de té era un ritual. Cada tarde bajo la sombra, un regalo. Nadie me exigía nada. Nadie me juzgaba. Los vecinos me saludaban con cortesía y curiosidad. Yo solo sonreía. Era una recién llegada, pero no una intrusa. Una tarde, mientras leía en la galería, una niña se acercó y me pidió que le enseñaras a escribir su nombre. Se llamaba Camila. Tenía 7 años y unos ojos que preguntaban más de lo que hablaban. Le enseñé a trazar las letras con una ramita sobre la tierra húmeda. Al día siguiente trajo a su hermano. Luego vinieron 3 más. En una semana tenía un grupo entero sentándose en mi patio, esperando cuentos, palabras y dibujos. No tardó en correrse la voz. Una mujer del pueblo me preguntó si podía ayudar a su madre con la presión y los medicamentos. Otra me pidió que acompañara a su tío a una consulta. Cuando supieron que fui enfermera, comenzaron a confiar en mí como si siempre hubiera estado allí. No era una carga, era útil. Mis manos, antes relegadas a lavar platos que no ensuciaba, ahora aliviaban dolores y escribían historias. Transformé una parte de la casa
en un pequeño rincón de lectura. Doné mis libros. Conseguí una pizarra. Pegamos dibujos en la pared. Los niños traían cuadernos viejos, hojas sueltas, cualquier cosa que pudiera sostener una palabra. Les enseñaba a leer con paciencia, a escribir sus nombres, sus emociones, sus sueños. Cada «gracias, abuelita» era una flor nueva en mi jardín interior. Las tardes eran para los ancianos. Les tomaba la presión, les curaba heridas, les cebaba mate mientras escuchaba sus recuerdos. Me hablaban de tiempos pasados, de amores perdidos, de nietos que nunca volvieron. No les daba respuestas, les daba presencia, algo que yo también había extrañado por tanto tiempo. Allí, entre arrugas y miradas lentas, encontré mi reflejo más nítido. Una vez por semana, organizábamos meriendas comunitarias. Cada uno traía lo que podía: pan casero, frutas, dulces simples. Nos sentábamos bajo los árboles a compartir no solo comida, sino vida. Reíamos, cantábamos, leíamos en voz alta. Nadie hablaba de dinero, nadie presumía, nadie competía. Éramos solo personas, haciendo lo mejor que podíamos con lo que teníamos. Una tarde nublada, Camila me abrazó fuerte y dijo: «Ojalá seas mi abuelita para siempre». No supe qué decir, solo la apreté contra mí y le acaricié el pelo, porque en ese instante entendí que había muchas formas de ser madre, muchas formas de dejar huella, y que el amor verdadero no siempre viene de la sangre, sino del tiempo compartido, del cuidado ofrecido sin condiciones. Empecé a escribir en un cuaderno viejo que rescaté del fondo de mi bolso. No eran diarios ni cartas, eran pensamientos sueltos, reflexiones que me llegaban mientras regaba las plantas o escuchaba a los niños leer. Cosas como: el amor no se ruega, se siembra. O, a veces, el silencio no es resignación, es protección. Eran frases mías, nacidas de mí. Por fin, el jazmín del jardín floreció. Las mariposas empezaron a aparecer. Y yo, cada vez que salía al porche y veía a alguien acercarse con una sonrisa, sentía que la herida empezaba a cerrar, no con olvido, sino con sentido, porque lo que me dolía no era solo el desprecio, era la sensación de no pertenecer a ningún lado. Y aquí, en este lugar sencillo y real, por fin pertenecía. No volví a hablar de Andrés. Nadie me preguntó por hijos, y yo no ofrecí respuestas. No porque escondiera algo, sino porque entendí que mi historia no era mi carga, era mi raíz. Y aquí, entre tierra fértil y afecto espontáneo, esas raíces empezaban a florecer. Yo no era la madre de nadie, pero también era abuela de todos. Y eso me salvó. Y una noche, al mirar las estrellas desde mi patio, entendí algo. No me habían robado nada, porque lo más valioso que tenía aún estaba conmigo. Mi capacidad de amar. Y eso, Andrés nunca lo pudo destruir. El primer día sin ella no lo notó. Andrés bajó las escaleras, revisando su celular como cada mañana. El desayuno no estaba servido, los platos seguían en el fregadero y la cafetera vacía. «¿Dónde está mamá?», preguntó al aire. Jimena, con una ceja arqueada y la toalla en la cabeza, respondió con frialdad. Dijo que se iba temprano. Debe estar en la plaza o en la panadería. Pero el día pasó y Dolores no volvió. La segunda mañana fue diferente. La cama seguía hecha, la habitación vacía. Ninguna de sus cosas estaba. Ni el perfume sobre la cómoda, ni su bolso, ni el sonido de sus pasos arrastrando pantuflas. Andrés abrió su armario y sintió un hueco. Era evidente, se había ido, pero no dejó nota. No dejó explicación, solo ausencia. Y en esa ausencia comenzó a abrirse una grieta en él que no sabía que tenía. Revisó cada rincón de la casa, el baño, la cocina, el jardín, como si esperara encontrar una pista, algo, un indicio de por qué. No encontró nada, hasta que llegó al fondo del armario del cuarto de Dolores. Allí, cubierto con una manta doblada, encontró el cofre gris. Lo levantó con cuidado. Pesaba poco, pero el aire alrededor se volvió denso. Sabía que lo que había dentro iba a doler. No tenía llave, pero forzó la cerradura. Dentro encontró documentos,
la partida de nacimiento, los papeles de adopción, la carta de su padre. Leyó todo en silencio. La primera vez, sin entender. La segunda, sin poder respirar. La tercera, con las manos temblando. Cada palabra era un puñal, pero también una respuesta. Una línea recta hacia la verdad que siempre había estado ahí, esperándolo. Se sentó en el borde de la cama y volvió a leer la carta de Héctor. Fue nuestro hijo. No en la sangre, pero sí en cada latido. Esas palabras lo desarmaron. No sabía si llorar, gritar o correr. Sentía rabia, vergüenza, culpa. Recordaba su frase: gracias por todo, pero no sos mi madre. Y ahora entendía lo que había dicho y lo que había destruido. Pero ya era tarde. Jimena lo encontró sentado en el suelo, con los papeles sobre las piernas. «¿Qué es esto?», preguntó. Andrés solo murmuró. No era mi madre, pero era más madre que cualquiera. Ella lo miró sin emoción. «Bueno, al menos ya lo sabes. Podés cerrar ese capítulo». Pero él no podía, porque algo dentro de él había empezado a colapsar, y esa estructura perfecta que había construido ya no lo sostenía. Los días siguientes fueron un eco. Andrés caminaba por la casa sin rumbo. Miraba el sillón donde Dolores se sentaba, el delantal colgado, la taza rota que siempre usaba. Todo seguía allí, pero ella no. Y lo que más lo desgarraba era entender que ella no se fue para castigarlo. Se fue para salvarse, porque él, con su arrogancia, la había convertido en invisible. Y ahora era él quien no sabía cómo seguir. Intentó llamar, pero no tenía su número nuevo. Buscó en registros, en papeles antiguos. Nada. No había dirección. No había a dónde ir. Y por primera vez en años, sintió miedo. No de perderla, sino de que ya no lo quisiera ver, porque había cruzado una línea que no se desanda. Había dicho palabras que no se borran. Y ahora, el silencio era su única respuesta. Una tarde, encontró la carta que ella había dejado en la mesa. No es la sangre lo que hace a una madre, es la memoria. Y vos vas a vivir con la tuya. Esa frase se le grabó como fuego, porque la memoria de Andrés estaba llena de ella, de sus cantos, de sus manos curando rodillas, de sus cuentos antes de dormir. No podía sacarla de su historia, porque ella era su historia. Y sin ella, no quedaba nada. Jimena empezó a incomodarse con su tristeza. «Tenés que superar esto, Andrés. Ella hizo su vida. Hacé vos la tuya». Pero él no podía, porque no se trataba solo de una pérdida. Se trataba de una traición a sí mismo, de haberse negado a la única persona que lo amó sin condiciones. Y eso no se supera, se arrastra, se lleva como una sombra que te sigue aunque cierres los ojos. Ya no iba a la clínica. Canceló citas, dejó de responder mensajes. Se encerró en su despacho, rodeado de diplomas que ya no significaban nada. Lo tenía todo, menos paz, menos perdón. Y cada noche, antes de dormir, murmuraba algo al vacío. «Perdón, mamá, aunque no me escuches». Pero el perdón más difícil no era hacia ella, era hacia él mismo. Y ahí, entre paredes que alguna vez fueron su castillo, Andrés descubrió que no perdió una madre. Perdió la única parte de sí que era real. El viento acariciaba su cabello blanco como si el cielo mismo la bendijera. Dolores caminaba despacio por las calles del pueblo, con las manos libres y los ojos llenos de vida. Saludaba a los vecinos, acariciaba perros callejeros, aceptaba flores sin nombre de niños sin prisa. Ya no tenía urgencia, ya no tenía miedo, porque, por fin, se pertenecía a sí misma. Y eso era más que cualquier apellido heredado. La casa se había convertido en un pequeño refugio. En el patio, las plantas crecían con un desorden hermoso, como su nueva vida. El jazmín florecía sin pedir permiso, y las mariposas no necesitaban explicaciones para quedarse. Dolores se sentaba a tomar té mirando o horizontes en presa, como quen ja non espera máis por ninguén. A paz non viña do silencio, viña da ausencia de cobranza. A los domingos, los niños del barrio llegaban con cuadernos, leían, dibujaban, escribían cartas que jamás enviaban. Ella les enseñaba sin imponer,
Les hablaba sin corregir. Les daba algo que el mundo les debía: tiempo. Escuchaba más de lo que hablaba, porque había aprendido que a veces el mayor regalo no es decir, sino estar. Y ella ahora estaba de verdad. No pensaba en Andrés todos los días, solo a veces, en el gesto de un niño que fruncía el ceño como él, en una risa parecida, en una canción que él solía cantar de pequeño. Pero ya no dolía como antes, porque entendía algo esencial. Lo había amado, con todo, sin medida, sin pedir nada. Y ese amor no había sido en vano. Fue su forma de existir, fue su ofrenda al mundo. Andrés había elegido alejarse. Había decidido no verla como madre, pero ella ya no necesitaba su validación, porque el amor que se da no siempre regresa, pero siempre deja huella. Y ella estaba llena de esas huellas, no como cicatrices, sino como mapas, caminos que había recorrido con dignidad, aunque le dolieran los pies. Una tarde recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Decía pocas palabras. Me equivoqué. Lo sé, pero entiendo si no querés volver a saber de mí. Perdón. Dolores leyó despacio. Sonrió con melancolía. No lloró. No respondió. No por rencor, sino porque había entendido que algunos perdones llegan tarde. Y que no todos lo siento, reparan lo que se rompió con la indiferencia. Guardó la carta en un libro de poesía. No como recuerdo, sino como cierre. Ya no necesitaba explicaciones. Había dejado de vivir esperando gestos ajenos. Había aprendido a regalarse todo lo que antes suplicaba: respeto, descanso, ternura. Y en esa elección había encontrado a la mujer que siempre estuvo bajo la sombra de la madre. Una mañana se miró al espejo sin apuro. Se peinó el cabello blanco. Se puso los pendientes de aro que guardaba para ocasiones especiales y salió a caminar. Sonreía sin motivos. Saludaba a todos por nombre, porque su alma ya no tenía nada que esconder. Era libre, no porque nadie la atara, sino porque ya no se ataba a nadie. Cierta vez, una vecina le dijo: «Doña Dolores, usted parece más joven cada día». Ella rió. «Es que me saqué muchos años de encima». No mentía. Se había sacado el peso de la culpa, el disfraz de la entrega incondicional, la costumbre de mendigar afecto. Se había sacado todo lo que no le pertenecía, y lo que quedó fue puro brillo. Los días pasaban lentos, pero llenos. No necesitaba mucho. Una taza de té, un banco bajo el árbol, una charla honesta, una siesta al sol. Dolores entendió que la vida no se mide en lo que te dan, sino en lo que decidís no volver a tolerar. Y ella ya no toleraba lo que alguna vez llamó amor y que solo era dependencia vestida de sacrificio. A veces se sentaba en la puerta al atardecer y escribía frases en su cuaderno. El amor no se ruega, el respeto no se negocia, la paz se construye. Y cerraba el cuaderno con una sonrisa serena, porque sabía que esa historia, su historia, había sido dura. Sí, pero también luminosa, porque no se trataba de lo que perdió, sino de todo lo que, al final, se animó a recuperar. Dolores ya no esperaba cartas, llamadas, disculpas, porque no necesitaba que nadie viniera a validar su valor. Ella se eligió, y esa elección fue su mayor acto de amor. No hacia Andrés, no hacia el mundo, hacia ella. Y en ese amor, por fin, fue feliz.